Buenos días, contadores y contadoras de la historia. A veces, precisamente, la historia juzga con dureza a quienes no pueden defenderse. Y hoy en este canal queremos darle voz a aquellos valientes que lucharon, no por traición, sino por la vida de sus hijos, su cultura y su libertad, los tlaxcaltecas. Hoy los recordamos como traidores, pero pocos comprenden el contexto en el que tomaron decisiones que marcaron su destino. ¿Eran traidores o simplemente hombres y mujeres que luchaban por su supervivencia frente a un enemigo implacable? Esta es la historia de los tlaxcaltecas, quienes se enfrentaron al mayor imperio de Mesoamérica, tomaron decisiones estratégicas y por ello pagaron un alto precio en la memoria de nuestra nación. Y primero analicemos el contexto histórico. Antes de la llegada de los conquistadores, Tlaxcala era una tierra de guerreros, donde cada hombre y mujer estaban forjados en el hierro de la resistencia. Un pueblo independiente, fuerte y decidido, que no se sometió a las demandas de ningún imperio, ni siquiera al de los mexicas, quienes se alzaban con el poder dominante en Mesoamérica. Tlaxcala era una confederación de 4 señoríos: Tepeticpac, Otelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán. A lo largo de los siglos, esta alianza luchó incansablemente contra las incursiones mexicas. Aunque los mexicas expandían su dominio por todo el Valle de México, Tlaxcala siempre se mantenía firme, resistiendo la imposición de su poder. Cada batalla era una declaración de independencia y su voluntad era inquebrantable. Los mexicas, bajo el gobierno de emperadores como Moctezuma II, se valían de una estrategia despiadada para mantener a sus pueblos sometidos: el tributo. Este no solo consistía en recursos como maíz, cacao y algodón, sino en vidas humanas, utilizadas para los sacrificios en sus templos. Los pueblos que no aceptaban el dominio mexica eran destruidos o reducidos a vasallos, obligados a rendir tributos y participar en los crueles rituales del imperio. A diferencia de otros pueblos que sucumbieron a la presión mexica, Tlaxcala rechazaba ser parte de este sistema. Para los tlaxcaltecas, el sacrificio de sus propios hombres, mujeres y niños era inaceptable. Preferían la guerra, el combate y la lucha constante a rendirse ante los mexicas. Esta resistencia formaba parte de su identidad y su valentía. Les ganó el respeto de los pueblos cercanos, así como la animosidad de sus enemigos. Es importante mencionar que los tlaxcaltecas no se veían como rebeldes sin causa, sino como un pueblo que luchaba por mantener su libertad y sus tradiciones. La guerra contra los mexicas no era una elección, sino una necesidad. Este fue el Tlaxcala que conocieron los españoles, un pueblo fuerte, honorable y decidido, que había resistido por generaciones el yugo de un imperio implacable. Un pueblo que al enfrentarse a Cortés tomó una decisión que sería interpretada por muchos como traición, pero que para ellos fue simplemente la elección de la supervivencia frente a un enemigo aún más poderoso. El encuentro con Cortés. El encuentro entre los tlaxcaltecas y Hernán Cortés es uno de los momentos más importantes en la historia de la conquista de México. Para los tlaxcaltecas, que ya venían de una larga lucha contra los mexicas, la llegada de los españoles no fue vista desde un inicio como un signo de esperanza, sino como una nueva amenaza. Sin embargo, lo que parecía un enemigo más terminó siendo la oportunidad de derrotar a su opresor de toda la vida, el Imperio Mexica. Cuando Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz en 1519, los tlaxcaltecas, que ya habían resistido el yugo mexica durante décadas, vieron en los españoles un nuevo desafío. En un primer encuentro, los tlaxcaltecas combatieron ferozmente contra los conquistadores confiados en su destreza bélica y la certeza de que defenderían su independencia a toda costa. Tras varias confrontaciones, los tlaxcaltecas sufrieron grandes bajas y se vieron obligados a replantearse su estrategia. Al enfrentar a estos extranjeros, no solo vieron enemigos, sino que también se encontraba un factor inesperado: la presencia de un poder extranjero dispuesto a hacerle frente a los mexicas. La opresión de los mexicas, la semilla de la alianza. Los tlaxcaltecas, a pesar de su resistencia, estaban agotados por la constante guerra contra los mexicas. Para ellos, las incursiones mexicas no solo significaban perder tierras, también perder vidas en los sacrificios humanos que los mexicas exigían. Esa brutal opresión había sido una constante en sus vidas,
y aunque su honor y valentía los mantenía firmes, los tlaxcaltecas sabían que las fuerzas mexicas nunca cesarían. Este desgaste de décadas en guerra continua, combinado con las promesas de paz y autonomía de los españoles, los llevó a contemplar una nueva posibilidad. Aunque los españoles no eran los aliados tradicionales que esperaban, la perspectiva de una derrota total de los mexicas parecía ser una oportunidad que no podían dejar pasar. Luego de las batallas, los tlaxcaltecas vieron en ellos una oportunidad para finalmente acabar con el yugo mexica. A pesar de que los españoles llegaban con la intención de expandir su propio poder, la posibilidad de ver caer a Moctezuma II, quien habría sido el mayor opresor de Tlaxcala, resultaba más atractiva que una lucha sin fin. La propuesta de Cortés fue clara: si luchan conmigo, derrotaremos a los mexicas y yo les concederé la libertad que tanto han deseado. A los ojos de los tlaxcaltecas, estas palabras eran una promesa que valía más que las promesas de los mexicas, quienes solo los veían como un pueblo subyugado. La percepción de Cortés como un aliado poderoso, más que un conquistador. El encuentro con Cortés transformó la percepción de los tlaxcaltecas sobre los españoles. Aunque los veían inicialmente como invasores, pronto reconocieron en ellos un poder militar formidable que podría rivalizar con el de los mexicas. En la mente de los líderes tlaxcaltecas, figuras como Xicoténcatl el Joven o Tizatlán, la alianza con Cortés no fue un acto de sumisión, sino una jugada estratégica. Cortés, con su carisma y su palabra, se ganó la confianza de los tlaxcaltecas al prometerles la posibilidad de derrotar a Moctezuma y sus fuerzas. A su vez, Cortés sabía que la alianza con Tlaxcala era clave para lograr sus objetivos. Después de una serie de intensas negociaciones y enfrentamientos, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con los conquistadores, o exploradores más bien. Esta decisión no fue fácil. Implicaba arriesgarse a trabajar con un extranjero, con un conquistador que estaba lejos de ser confiable a largo plazo. Sin embargo, la amenaza mexica y la promesa de un futuro sin su opresión parecían ser un precio pequeño a pagar. Y claro que para Cortés significó una fortaleza enorme, pues es evidente que unos cuantos cientos de exploradores no podrían nunca contra los mexicas. La alianza y el papel tlaxcalteca en la conquista. Después de un periodo de confrontaciones, los tlaxcaltecas, liderados por figuras como Xicoténcatl el Joven, decidieron unirse a los españoles en 1519, creando una coalición que cambiaría el curso de la historia. La ayuda de los tlaxcaltecas fue vital en varias etapas de la conquista. Se estima que en el momento de la alianza, los tlaxcaltecas aportaron más de 50,000 guerreros a las fuerzas de Cortés, lo que representaba un refuerzo considerable para el pequeño ejército de apenas 500 españoles. Esta cifra varía según las fuentes, pero la cantidad de guerreros tlaxcaltecas fue decisiva en las batallas que enfrentaron tanto a los mexicas como a otras tribus aliadas a estos. Los tlaxcaltecas no solo contribuyeron con su fuerza militar, también ofrecieron conocimientos estratégicos y logísticos. Al tener un profundo conocimiento del terreno, les proporcionaron a los españoles información importante sobre las rutas, fortalezas y tácticas de los mexicas, lo que resultó en una ventaja estratégica significativa. Uno de los momentos más decisivos en los que los tlaxcaltecas jugaron un papel importante fue la toma de Tenochtitlán. Durante el asedio de la capital mexica en 1521, los tlaxcaltecas no solo ayudaron a Cortés en la batalla, también desempeñaron un papel vital en las alianzas con otras tribus indígenas, quienes se unieron a la causa para derrocar a los mexicas. Se estima que el ejército de Cortés, sumando tlaxcaltecas y otras tribus aliadas, superaba ya los 100,000 hombres, mientras que las fuerzas de los mexicas defendiendo Tenochtitlán rondaban entre los 200,000 guerreros. Aunque los números pueden ser discutidos, lo cierto es que la superioridad numérica y estratégica de los tlaxcaltecas fue fundamental para cortar el suministro de recursos a la ciudad y forzar a los mexicas a rendirse, y claro, también fue importante la viruela. La influencia en las decisiones de Cortés. La alianza con los tlaxcaltecas también influyó directamente en las decisiones de Cortés. Los líderes tlaxcaltecas como Xicoténcatl el Joven tuvieron un impacto en las tácticas militares utilizadas durante la campaña e incluso participaron en negociaciones. A pesar de que los tlaxcaltecas ayudaron decisivamente en la derrota de los mexicas, el costo de su alianza con Cortés fue elevado.
Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, los tlaxcaltecas en su mayoría fueron absorbidos en el sistema de la corona, y la región de Tlaxcala quedó bajo el dominio de los conquistadores. Muchos de los guerreros líderes tlaxcaltecas fueron despojados de su poder y, eventualmente, sometidos al dominio español. La recompensa y el destino de Tlaxcala. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, la alianza de los tlaxcaltecas con Cortés les valió una serie de recompensas, aunque no sin importantes sacrificios. A pesar de haber sido clave en la derrota del Imperio Mexica, los tlaxcaltecas no obtuvieron la independencia que esperaban y en cambio quedaron sujetos al dominio colonial español. Algunos tlaxcaltecas recibieron tierras y fueron reconocidos como un pueblo libre bajo el control español, pero en la práctica su poder se vio mermado. Muchos líderes fueron junto con la región incorporados al sistema, con la imposición de tributos y la participación forzada en el sistema de encomiendas, lo que más tarde nos daría la épica batalla de tlaxcaltecas contra samuráis. Aunque los tlaxcaltecas continuaron desempeñando un papel importante en la administración local, especialmente como intermediarios entre los españoles y otros pueblos indígenas, su libertad quedó limitada. Su lucha por mantener su autonomía fue reemplazada por un nuevo orden que, aunque les otorgaba ciertos privilegios, también los hacía depender de la autoridad colonial. En el largo plazo, Tlaxcala pasó a ser una pieza clave en la colonización, pero su destino se selló al ser absorbida por el Imperio Español, dejando atrás una tierra marcada por el sacrificio y el desgaste de una lucha que nunca fue completamente reconocida. La construcción del mito del traidor. La idea de los tlaxcaltecas como traidores surgió en gran parte por la construcción de una narrativa que necesitaba justificar la expansión colonial española. Al ser los tlaxcaltecas los principales aliados de Cortés en la derrota de los mexicas, muchos los vieron como colaboradores de los conquistadores y se les señaló como traidores por ayudar a un extranjero a destruir su propio pueblo. En la tradición mexica, la guerra estaba regida por códigos de honor y lealtad, y la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles fue vista como una violación de estos principios. Los mexicas, al ser los enemigos tradicionales de Tlaxcala, interpretaron esta alianza como una traición de los tlaxcaltecas hacia su propio pueblo y a la lucha contra el invasor. Durante el proceso de construcción del Estado-Nación mexicano en el siglo XIX, los movimientos nacionalistas buscaron consolidar una identidad mexicana unificada. En este contexto, la figura de los tlaxcaltecas como traidores fue amplificada en la narrativa oficial para reforzar la idea de que los pueblos indígenas auténticos, en especial los mexicas, habían sido traicionados por aquellos que se habían aliado con los conquistadores. Esta visión de traidor se convirtió en parte del relato que buscaba unificar al pueblo mexicano en torno a una identidad mestiza y opositora al colonialismo. La construcción del mito del traidor ha tenido un profundo impacto en cómo se percibe a los tlaxcaltecas en la historia mexicana. Durante mucho tiempo se les vio con desdén y se les culpó de los sufrimientos que trajeron consigo los españoles. Pero al poner este enfoque sobre la traición, se ha ocultado una realidad mucho más compleja, la de un pueblo que luchó por su supervivencia en un mundo que cambiaba drásticamente. Los tlaxcaltecas, un pueblo que resistió durante generaciones la expansión mexica, no fueron simples traidores, sino actores complejos en un juego de poder donde la supervivencia era lo único que garantizaba su futuro. Su alianza con Cortés no fue un acto de traición, sino una respuesta pragmática ante un imperio que los oprimía. Como guerreros y estrategas, eligieron la única salida posible en un escenario de guerra sin cuartel, donde cada decisión podría significar su destrucción. La historia, escrita desde la perspectiva de los vencedores, ha oscurecido su verdadera lucha. Los tlaxcaltecas no fueron villanos ni traidores, fueron pueblos de carne y hueso con esperanzas, miedos y una visión de lo que podría ser un futuro diferente. Fueron héroes a su manera, luchadores por su libertad en un mundo que cambiaba vertiginosamente. Hoy es hora de devolverles la voz, no más sombras sobre su memoria, no más estigmas de traición, que su historia sea contada con justicia, porque en la lucha de los tlaxcaltecas no hay traición, sino valentía, resistencia y un inquebrantable deseo de supervivencia. La historia de los tlaxcaltecas es la historia de todos aquellos que, a pesar de la adversidad, luchan por mantenerse firmes ante la corriente de la historia.
Es el recordatorio de que en cada pueblo, en cada rostro de la resistencia, hay una historia de honor que merece ser escuchada. Yo soy Fernando Magaña y si ya has llegado hasta este punto, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte y dime, ¿sigues calificando a los azcaltecas como traidores? Yo soy Fernando Magaña y si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte y dime, ¿sigues considerando como traidores a los azcaltecas? Nos vemos en la próxima.